¿Qué le transmite la imagen y el tema? Hombre, es la primera vez que veo esta imagen. Realmente nunca he visto a una mujer haciendo esto en la calle y creo que fundamentalmente pues es un acto pues para quejarse del proyecto de ley sobre el aborto que está impulsando el gobierno, pero no encuentro muchas personas de estas en cada esquina. O sea, realmente es la primera vez en mi vida, mira que pateo calle, que veo que esto ocurre. Me parece a mí que esto no es muy normal y si alguien cree que esto es normal, pues yo no lo creo. Vamos, es decir, no es habitual. No he visto mucha gente quejándose de esa forma. O Sí. quejándose en general, sí, ¿no? Sí. Vale, Pero no creo que la gente normal haga esto. O sea, creo que la gente normal no hace esto. ¿Y por qué cree que no es normal? De hecho, porque en estadística lo normal, lo más frecuente, y esto no es nada frecuente. Ah, claro. Esto no es nada frecuente. Esto no, yo he visto gente pedir para comer, por ejemplo. Sí que sé que hay mendicidad, ¿no? Y las calles de todos los pueblos de España, pues suele haber alguna persona que está haciendo esto, pero realmente nunca he visto a nadie pues pedir dinero para ir a Londres para abortar en un país en el que existen pues anticonceptivos, en el que existen píldoras del día después que se entregan de manera gratuita. Realmente esto no es normal. ¿No cree que no es una forma directa de pedir dinero, sino de quejarse por lo que podría llegar a pasar si esa ley se aprueba? Tengo aquí unos datos del Ministerio de Sanidad. En 2008 se produjeron 155.800 abortos. Todavía no estaba aprobada la ley de Zapatero. Estaba la anterior. En 2009, 111.400. En 2010, 113.000. Ya con la reforma de Zapatero en 2011, 118.000. Y en 2012 bajó a 112.000. Bueno, teniendo como dato... no veo que ha bajado mucho, ¿no?, la cifra. Vale, no ha bajado, pero no ha subido. Es decir, a mí me parece de entrada me parece un drama que en España pues 100 y largas mil personas aborten cada año. Me parece que es un drama muy importante, y desde luego eso tendríamos que reducirlo, ¿no? Los poderes públicos tenemos que trabajar para reducir esas cifras. Hay 120.000 mujeres que cada año pues acaban con una vida. Entonces esto no es un tema que hay que abordarlo con frivolidad, sino que hay que tratarlo con preocupación. Esta foto es pura frivolidad. Entonces creo que este tema, que es muy complejo, es un tema en el que todo el mundo tiene un poco de razón, seguramente. Es un tema en el que hay que escuchar todas las sensibilidades, todas, y tratar de hacer pues una ley pues hombre, que sea razonable y equilibrada. En España hubo una ley en el año 85 y esa ley estuvo en vigor pues casi más de 20 años. Y nosotros con la ley que estamos impulsando queremos volver a la ley del 85, a las bases de la ley del 85, que es una ley de supuestos, no una ley de plazos, una ley de supuestos. Del año 85 al 2006, en la que se cambia la ley del aborto en España, pues hombre, pues tampoco había este debate, ¿no? Es decir, la gente ya había entendido esa ley, parecía que esa ley era socialmente aceptada, y lo que queremos volver es a esa ley de supuestos y no a una ley de plazos. Nosotros pensamos que el que rompe el consenso en España en materia de interrupción del embarazo fue la ley de Zapatero, que como otras tantas cosas, pues a nosotros nos parece en algunas cuestiones algo extremada. Y creo que, igual que el PSOE pues tiene derecho a legislar sobre el aborto, yo creo que el Partido Popular también tiene ese derecho a legislar, ¿no? ¿Pero no le parece demasiado restrictivo el anteproyecto y quizás algo llamativo toda la oposición que ha habido con todo el debate, toda la controversia que ha habido con algunos supuestos del... A mí que hayan quejas no me sorprende. De hecho, cada cosa que aprueba el PP recibe 350.000 manifestaciones. Pero esta es la forma de hacer oposición de algunos partidos políticos en España. Es decir, quieren ganar en la calle lo que no ganan en las urnas. Sí que puedo entender algunas quejas de algunos aspectos concretos
algunos aspectos concretos de la ley, ¿no? Le podré matizar uno, a ver qué opina. Sí. O sea, quieren reformar el artículo 245 bis del Código Penal y la mujer que quiera abortar solo podrá hacer si su vida corre grave peligro, y para contrastar realmente que la vida corre grave peligro tiene que ser por 2 informes de 2 médicos de diferentes clínicas. ¿No cree que hacer pasar a una mujer que tiene que tomar como decisión abortar, que ya por sí es bastante carga psicológica, tener que hacerla pasar por 2 clínicas diferentes, 2 informes de médicos y todo eso? Actualmente, es toda esa burocracia, porque no pero deja de ser actualmente también burocrático. tienen que ir acompañados con informes, ¿eh? Pero no de 2 médicos diferentes, de de uno. 2 clínicas, sí, con un y informe no, vale. no es traumático. Es que, La ley del PSOE de Izquierda Unida era traumática, entonces ¿Qué? por pedir un informe. pero que pidan un informe, sí, porque un médico te tiene ¿Y por qué? que analizar, que te tiene que mirar y decir, vale, Hombre, lo que ocurría era que la clínica proabortista que hace negocio por abortar ya te ponía al psicólogo, entonces el informe casualmente siempre era positivo. Entonces ahora lo que se lleva a cabo es una mayor garantía y se pide que haya otro médico que informe sobre esa situación. Ahora, si en el aborto ya incluyes el informe de la clínica que te va a practicar el aborto y te va a cobrar por el aborto, hombre, pues no sé si era un poco tramposo. En cualquier caso, no sé si hay mucha diferencia, yo creo que no, entre pedir un informe y pedir 2. El trauma ese psicológico al que tú haces referencia, yo creo que con 1 o con 2 no es mucho mayor. No es mucho mayor. Lo que no se puede decir es que una ley, si te pide un informe no es traumático, está estupenda, y cuando te piden 2, entonces es un trauma para la persona. ¿cuál sería la necesidad de ese segundo informe? Hombre, No pues, basta con uno. Hombre, contrastar que la información que te da el informe de la clínica que te va a practicar el aborto y que se va a ganar un dineral por practicarte el aborto, hombre, que se confirme con otro médico de otro centro. Porque, hombre, uno tiene las sospechas fundadas de que, hombre, la clínica a la que te va a practicar el aborto siempre te va a decir que lo necesitas, ¿no? Entonces, para que se tenga otra opinión médica, que en todo el sistema de salud ocurre. Los ciudadanos en España tienen derecho a una segunda opinión médica y sobre cualquier otro tema se pueden pedir 2 opiniones médicas y los ciudadanos muchas veces eso lo ejercen. Entonces, no sé por qué no se tiene que ejercer en este hecho. No sé qué tiene de traumático eso. Es como si me dices, una persona que tiene un cáncer, pues va y toma, un médico le da un diagnóstico y tiene derecho y va a pedir otro. ¿Qué pasa? Que si va a otro tiene un trauma y si no, no. Es decir, yo es que eso tampoco lo veo. Pero si la mujer va a una clínica pública, o sea, de la Seguridad Social, le hacen ahí el informe, pero no le practican ahí el aborto. El aborto, tengo entendido, a lo mejor me equivoco, puede corregirme, se practica en clínicas privadas, en clínicas privadas, ya sea sí, de pago o sea de seguridad social. A veces sí, a veces no. Yo no veo que esto sea un problema, Esto lo del doble informe no veo que sea un problema, o no es mucho más problema que pedir un informe. El presidente del gobierno ha anunciado que se va a debatir y que se va a escuchar a todos los grupos políticos y que los grupos políticos podrán presentar enmiendas y el Congreso, aunque la gente no se lo crea, sirve para algo, Y entonces aquí se introducirán modificaciones como se introducen en muchas otras leyes y yo estoy convencido de que saldrá pues enriquecida del Parlamento y mucho más a lo mejor ponderada y equilibrada de lo que puede suponer el anteproyecto. Las ayudas económicas a la maternidad han bajado y se han quitado algunas. Después también cada comunidad autónoma, independientemente de las ayudas que dé el gobierno de España, cada comunidad autónoma también daba unas ayudas. Muchas ayudas de las comunidades autónomas también se han quitado. Si están promoviendo que no se aborte, que se tenga hijos, ¿cree de verdad No que promovemos que no se aborte, no promovemos que no se quiere aborte. reducir la cifra? Lo que estamos diciendo es que se tiene que abortar, hombre, si hay peligro de la vida de la madre, bajo unos supuestos. Pero cree que hay condiciones para tener un hijo y criarlo. Le quiero poner un ejemplo, ¿no? Bueno, pero la pregunta, vamos a ver, en el momento en el que una chica pues sabe que está embarazada, sabe que dentro de ella tiene una vida, ¿no? Lo sabe, tiene una vida. Y por eso es traumático abortar, ¿no? Porque sabe que está acabando con una vida. De ahí el trauma, ¿no? De ahí el trauma al que tú hacías antes referencia. Lleva una vida. Esa vida uno la puede cortar o no, pero yo creo que para cortar una vida
es algo grave, ¿eh? De lo que estamos hablando es cortar una vida. Es un tema de debate porque hay gente Bueno, que dice que es una vida y gente que dice que no es una vida. No, bueno, pero si no es una vida, ¿por qué tiene un trauma si aborta? Porque Pero si preguntamos a una mujer es una decisión importante en su vida. Sí, pero si una mujer ha tenido, ha hecho la prueba esta del predictor y le ha dicho que lleva una vida dentro, ¿por qué se pone contenta? ¿Por qué la gente lo celebra? ¿O la gente solo se pone contenta hasta la semana 14? No, la gente tiene conciencia de que eso es una vida. Y la gente que aborta, pues también tiene conciencia de que es una vida, porque de hecho esos traumas a los que tú hacías referencia, hombre, se producen porque uno tiene conciencia de que lleva una vida. Hay una chica de 22 años que se quedó embarazada y escribió en un blog como si le escribiera Gallardón una carta. Bueno, pues escribí poquito, se lo voy a leer. ¿Cómo podría cuidar de mi niño como se merece si ni siquiera puedo cuidar de mí misma y llegar a fin de mes? Si tengo que marchar de mi hogar y emprender el viaje lo más lejos posible de este país carente de derechos y libertades. Dime, ¿cómo puedo hacerme cargo de él si mi situación me obliga a seguir siendo un adolescente dependiente? Y aquí quiero hacerle alusión a lo que le estaba diciendo antes. Las ayudas económicas realmente son suficientes. Una persona que es dependiente, que no puede cuidarse a sí misma... ¿Cuántos años tenía? 22. Sí. 22. Y no trabajaba. Mucha gente, 22, 23... Y se quedó embarazada y se enteró cuando a las X semanas, ¿no? Porque no llegó a tiempo de tomar la píldora el día después y los métodos anticonceptivos fallaron, ¿no? Fallaron los métodos anticonceptivos y falló la píldora el día después. Y entonces se enteró unas cuantas semanas, ¿no? Ese, digamos, es el supuesto. Y entonces en esas cuantas semanas ella dice, yo ahora quiero abortar. Yo ahora quiero abortar porque no tengo dinero, porque estoy en paro. Bueno, ese es el debate. Es decir, pues yo dice, hay gente que considera que tiene que acabar con una vida porque está en paro. Y hay gente que considera que no puedes acabar con una vida porque estás en paro. Entonces, ese es el debate. La repercusión internacional que ha tenido la ley del aborto, le voy a leer algunos titulares. El País, numerosas movilizaciones en toda la Unión Europea contra la reforma del aborto en España. También hay manifestaciones pro vida. Esas no me las has traído, ¿que no? Sí, no, esos recortes no me los has traído, ¿no? Vale. Los he leído. No, pero es que yo me lo he leído todo esto, ¿eh? Es decir, más o menos, sin ser especialista, me leo los diarios. Y veo habitualmente que hay un debate intenso en torno al aborto. Internacional, en Estados Unidos, incluso en Francia. Sí, pero en los dos sentidos, ¿eh? Es un debate tremendamente complejo, donde además se da muchas casuísticas y casos en los que efectivamente la ley puede cometer alguna injusticia y casos a lo mejor en los que la ley pues a lo mejor pues actúa bien y es un buen parachoques para evitar ese drama del aborto. Y para que no me digas que no te contesto, porque tenemos esta fama los políticos, efectivamente no hay ayudas a las familias, no hay suficientes ayudas a las familias que tienen hijos en nuestro país. Y todas las administraciones públicas pues tienen que hacer, pues hombre, trabajar mucho más para que las familias puedan tener hijos pues en mejores condiciones, ¿no? Pues más guarderías, legislación para mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar de los padres, etcétera. Es decir, se pueden hacer muchas más cosas, ¿eh? Es decir, esto sí que es verdad que se tiene que revisar al alza y ya nos gustaría pues poder destinar ahora más recursos, pero desde la Administración General del Estado, desde el Presupuesto General del Estado, te digo yo que soy el portavoz, recursos, mucho dinero para poner ahora un cheque de 500 euros por madre, no tenemos. Y los 2.500 que puso Zapatero, pues todavía los estamos pagando. Y respecto a lo del aborto, insisto, es decir, es que yo creo que va a haber un debate profundo aquí. Yo os invito a que presenciéis y que estéis pendientes de ese debate. Todo el mundo tiene su parte de razón. Todo el mundo tiene su parte de razón. Y creo que hay que contentar un poquito a las dos partes, ¿eh? Y que tiene que ser una ley equilibrada, no solamente una ley que apoye a los defensores de unas tesis y no a los otros, pues no hacerles ni caso, ¿no? Es decir, creo que aquí se tiene que hacer una ley un poco más equilibrada, ¿no? ¿Qué parte de razón diría que tienen los proabortistas y los pro-vida? Un elemento que es el que genera debate. Yo creo que donde está el verdadero debate es en el tema de la malformación del niño.
Yo creo que ahí es donde hay un verdadero debate, también con argumentos muy potentes de un lado y del otro, y ahí entiendo los motivos de las dos partes. Entonces, como no sé, igual como soy horóscopo Libra, me cuesta llegar a una decisión. Estoy ahí atento a lo que va a ocurrir, digamos, en el debate, pero entiendo que haya gente pues que a lo mejor que no le guste, y también entiendo los argumentos de los que dicen que es muy ético y es muy progresista pues defender la vida de un chico que tenga una malformación o una discapacidad, porque realmente muchas personas con discapacidad luego en la sociedad son absolutamente útiles. Yo también leí el otro día la carta de un padre que tenía un hijo con discapacidad, la leí ahí en Facebook, y escuchaba sus argumentos y decía, este señor tiene argumentos, o sea, y era padre de un chico que tenía que sufrir una enfermedad rara, y tenía sus argumentos, una carta muy bonita, muy enriquecedora. Bueno, pasamos al tema. Venga. Vamos a Ceuta y Melilla. Ceuta y Melilla. ¿Qué opinas del caso de Ceuta y Melilla, los disparos de la Guardia Civil, de las pelotas al agua? Sí, bueno, todos los países democráticos del mundo tienen fronteras, todos. Todos ponen vallas y guardias civiles, ¿no? Todos. Si las ponen es para evitar que entre gente, no las ponen de adorno, no es atrezzo, para que parezca y luego que entre, no, es para evitar la entrada de gente. Pero lo hacen todos los países del mundo, todos. Entonces España los tiene, donde en Ceuta y en Melilla y en otras partes. Tenemos vallas. ¿Y qué ocurre? Somos vecinos de un continente como el africano, que nos envía personas a millones, a miles. Entonces, hombre, podemos abrir las puertas y que entre todo el mundo. Le pagamos luego, lógicamente, pues la sanidad, la educación gratuita, a todos, le damos 3 pisos de protección oficial a él, a su primo y al que venga. Opción A. Opción B, ponemos un control en la frontera. Y nosotros regulamos los flujos migratorios, como en cualquier país del mundo. Además, entrar en España es entrar en Europa. Y hay una política europea, hay unas consignas, y se tiene que cumplir ese orden en la frontera. El día de Ceuta y Melilla, pues vienen tropecientos a intentar violar esa valla, ¿no? Vienen a intentar saltarse ese control policial, ¿no? En masa, unos cuantos. Y los guardias civiles evitan su entrada. Intentaban colarse por el mar, por lo que yo he podido ver por las imágenes, y ahí se utilizan las pelotas de goma, como se han utilizado las pelotas de goma en manifestaciones o en otro tipo de altercados, cuando el que quiere violentar el orden se empeña en violentarlo. Lamentablemente, ese uso de la fuerza vía pelota de goma ha causado 15 muertos, que yo lamento profundamente. Pero, ¿qué teníamos que haber hecho? ¿Qué tenía que hacer la Guardia Civil? ¿Dejarlos pasar? Yo entiendo que tengamos fronteras, tenga que haber un control, y sí que haya que controlar ese flujo de inmigración, porque evidentemente si entra todo el que quiere, no salimos de España. Y si te vienen 3.000 tíos... Sí. Si te vienen 3.000 tíos violentando y saltando la valla con piedras y intentando, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo repudias? El tema que le quiero explicitar es, llegados a un punto tan extremo de que la situación se desborda, hay gente nadando en el mar, ya esa gente está nadando en el mar. Pero es que esto pasa cada día, hoy han entrado 100 más. Está el control, está aquí la Guardia Civil y está la gente en el mar. ¿Qué haces? ¿Le pones la puerta? Es que es mar, es gente. ¿Qué prima? ¿Los derechos humanos reconocidos en la Constitución o prima el control contra la inmigración? ¿Pero qué hago? ¿Les dejo...? Pero no se les podría dejar... Entrar en España y ya están dentro, que es lo que quieren ellos. Una vez en el mar, pues llegan a tierra y se les aplicará a tierra española. Ya están dentro de España, ya no pueden salir. La política de inmigración... No, fuera. O sea, ya no salen. Es muy difícil sacarlos. Bueno, hay vídeos donde les abrieron la puerta y les echaron, violando toda la jurisdicción internacional. Claro, violando la jurisdicción internacional. Cuando estos entran,
A ver, el objetivo de estos señores, ¿cuál es? Es tocar suelo español. Cuando tocan suelo español saben que prácticamente el 90 y tantos % se quedan. La asociación Human Rights Watch pues ha criticado a España, a uno de los países que más ha criticado, por el trato que le da a los inmigrantes. España ha acogido en la última década a más de 6 millones de inmigrantes que tienen desde el mismo momento en el que entran en este país acceso gratuito a sanidad y a educación y a escolarización de los niños pequeños. Entre todos, y creo que esto la clase política tiene mucha culpa, hemos impedido que hayan discursos xenófobos, que hayan partidos de extrema derecha o de extrema izquierda racistas como ha habido en otros países de Europa. Es que este es el único país donde no se ha producido eso. Es que encima nos hemos acogido bien, sin tensiones sociales. Y tienen derechos. Tienen derechos. No hay ningún país en el mundo donde tú entras y tienes ningún derecho. Si tú pasas de México a Estados Unidos, tú no tienes derecho a ir a un colegio, a que te atiendan en un hospital. Bueno, no los tienes. Hace poco querían restringirle la sanidad a los inmigrantes. No, lo que queremos decir es que si estás, pues te la pagas igual que los españoles. ¿Por qué un español se tiene que pagar su sanidad y un inmigrante no? Porque es que esto el español no lo entiende. Entonces, si usted quiere acceso a la sanidad pública, usted se la paga, sacando urgencias, enfermedades graves, etc. Es decir, eso no estaba en el debate. Pero, hombre, para un uso ordinario de la sanidad, ¿por qué ellos no tienen que pagar y todos los demás sí? Entonces, yo es que es una cosa, si queremos justicia, es que pague todo el mundo. O ellos no, porque vinieron de Marruecos o de Zambia. No me parece muy justo. Ya que está la sanidad sobre la mesa, ¿qué opinas de la privatización que se quiere llevar a cabo, la paralización que consiguió la Marea Blanca con...? No, la Marea Blanca no, fue la Marea Blanca a través de un abogado. Sí, hombre, claro, a través de un abogado. No, pero es que las pancartas, es lo que hablo lo mismo, es que las pancartas no sirven, ha sido mucho más eficaz presentar una denuncia en un juzgado, esa es la vía, en un país normal, esa es la vía, no montar 27.000 manifestaciones, porque eso el juzgado tampoco lo tiene en cuenta. Pues, ¿qué me parece? Yo es que soy catalán y en catalán el 50% de la sanidad es concertada, es de mutua, uno de cada 3 tiene mutua en Cataluña. Y no nos suicidamos, ni pensamos que acaba la sanidad. Y en Andalucía un grandísimo porcentaje de los hospitales son de gestión privada. Y gestión pública externalizada. Y en Cataluña ocurre exactamente igual. Entonces, lo que se quería impulsar aquí en Madrid era exactamente eso. Para terminar con la actualidad, le quería preguntar sobre el falso documental que hizo Jordi Évole del 23F. ¿Está al corriente? Sí. ¿Qué le ha parecido? Hombre, pues me ha parecido valiente, ¿no? Me ha parecido, hombre, muy transgresor. Me ha jugado con un episodio muy traumático de la historia de España, que fue un intento de golpe de Estado. O sea, hacer bromas con los intentos de golpe de Estado, hombre, no sé si es lo más adecuado. Yo creo que podría haber habido otros temas menos trascendentales, porque el golpe de Estado que fue, pues estuvimos a punto de caer en una dictadura, de acabar con la democracia. Y, hombre, hacer bromas sobre eso, pues, hombre. 3. Yo creo que él trata de mandar un mensaje a la sociedad que viene a decir, señores, filtren la información. Es decir, no todo lo que ven aquí, ni siquiera lo que yo hago, es verdad. Aquí hay mucha manipulación. Todo está bastante manipulado y, señores, para tener un criterio equilibrado sobre las cosas, vean La Sexta, pero vean también otras televisiones. Lean El Mundo y lean también El País. Lean el ABC y lean El Periódico de Cataluña. Y la gente que solo se cree lo que dice La Sexta, o que solo se cree lo que dice La 4, o lo que solo se cree lo que te pueda estar diciendo yo en esta entrevista, pues tendrá una visión muy sesgada de la realidad.
Y entonces, pues yo creo que ese es el mensaje que lanza, ¿no? Luego también trata de hundir a la competencia, ¿eh? Porque el mismo día se iniciaba un programa con el Risto Mejide, ¿no? Que iba a ser el... Los periodistas deberíais estar preocupados que en España ahora los grandes entrevistadores sean el Follonero y el de Operación Triunfo, famoso por destripar a chavales de 20 años. Sabemos que bastantes dirigentes de la izquierda republicana de este país pues se pusieron como locos a lanzar en las redes: ¿Veis? ¿Cómo que el rey no era tan importante? ¿Veis? Y luego tuvieron que rectificar. Última conclusión. La tele está muy bien, también está bien leer. Y sobre el golpe de Estado voy a recomendar un libro, que está bastante bien, es entretenido, está bien escrito. Javier Cercas, Anatomía de un instante. Pues hablar de este libro, también se puede hablar de este tema. Y seguro que si alguien se lo hubiera leído, no hubiera caído en el reportaje de Évole. Una pregunta solo que le quiero hacer al respecto para no alargarlo mucho más. Es que los documentos del 23F no se pueden mirar, no puedes acceder a ellos hasta 50 años después de haber transcurrido o 30 años si ha muerto la gente implicada, algo así. Sí. ¿No lo veo una exageración? No, en todos los países del mundo ocurre lo mismo, y será por algo, ¿no? Es decir, hay documentos que a lo mejor, pues hombre, pueden suponer un fuerte impacto sobre la sociedad, sobre la estabilidad de un país, o la propia seguridad nacional, y a lo mejor es positivo que no se desclasifiquen pues hasta pasado un tiempo. Casi todos los países del mundo esto ocurre, pues eso, pues más o menos a los 50 años. Yo sé que la gente no quiere saber todo el rato, esto es normal, pero a veces el Estado se tiene que defender, y si todo el mundo supiera todo el rato, a lo mejor no estaríamos viviendo en este tipo de sociedad. Y ya para finalizar, le he traído 3 preguntas. La primera es de una profesora de mi facultad que hizo una pregunta al aire porque no sabía hacia quién iba a ir. Entonces es al aire y va hacia usted. Vale. ¿La ha tocado? Venga. Ahí va. Una idea para mejorar España. Una idea para mejorar España. Sí. Pues seguir trabajando en el saneamiento de la economía. Es decir, porque es lo que nos va a llevar a crear empleo. Y en las encuestas a mí me dicen, las encuestas dicen que la principal preocupación de los españoles es el desempleo. Había ahí abajo, justamente ahora, una manifestación de los trabajadores de Coca-Cola por lo que pasó, que los van a echar, van a cerrar 4 plantas, 4 o 5. Y uno de ellos le ha hecho una pregunta a usted, es así directamente, que bueno. Quisiera preguntar al Partido Popular, ¿esta es su reforma laboral? Nuestra reforma laboral ha permitido que en el año 13 haya 147.000 parados menos. Es el primer año desde que empezó la crisis, 2008, Zapatero no la reconoció hasta el 10, pero la crisis empezó en el 8. Es el primer año en el que se crea empleo, en el que baja la lista de empleo. El mes que viene la gente verá que va a haber menos parados que en el mismo mes de marzo del año anterior. La tendencia es de reducción de desempleo. Eso es también con la reforma laboral. ERES en España había, con la reforma laboral del PP y con la reforma laboral del PSOE, ¿no había ERES? ¿O solo hay ERES con las reformas del PP? Pero sí que... Es que creo que esto igual, o solo hay contratos, solo hay ERES cuando gobierna el PP. No, hombre, no. Ha habido ERES siempre. Y cuando una empresa va mal... Pero no ha habido como un ERES. auge de ERES en estos últimos años. No, es que estamos en una situación de crisis económica. Es que en la última legislatura de Zapatero, los últimos 4 años, se fueron al paro 3.520.000 personas. Entonces nadie hablaba del paro. ¿O que no había parados en este país? ¿No había ERES? 3.500.000 al paro y no había ERES. Solo hay ERES con el PP, que es precisamente el gobierno que ha logrado cambiar la tendencia.
y que empieza a crear empleo y que todo este año 14 la gente lo va a ver, que va a haber creación de empleo neto. O sea, los que creamos empleo neto somos los culpables de... Yo creo que no es justo, ni ponderado. 3.500.000 parados. Zapatero dejó 5 millones de parados en este país. 5 millones de parados. Hombre, y algún ERE habría, ¿no? Con su modelo laboral, ¿no? Es decir, es que esto no hay más EREs ahora, ¿eh? O sea, no hay más EREs que antes. Es decir, hay una crisis. Hay una crisis y entonces, hombre, hay crisis. Y hay EREs, lamentablemente, y hay contratación también. Es decir, se está produciendo contratación. Y vamos a intentar que siga habiendo contratación. Y por eso hemos puesto en marcha estos incentivos fiscales. Y ya la última pregunta de un doctor de Historia Contemporánea. Para Buenas usted. tardes. Dirijo esta pregunta al diputado del Partido Popular, Antonio Gallego, en el sentido siguiente. ¿Qué le parece a usted que un partido que defiende la vida, pro vida, ¿no?, y hace gala de ello, y por eso está en contra del aborto, pues qué le parece que se restrinja la justicia universal y que no se puedan perseguir delitos de genocidio, delitos que atentan contra los derechos humanos y delitos que atentan gravemente contra el derecho a la vida? Me gustaría que usted me respondiera. Muchísimas gracias. Sí. Esto está bien, ¿no? Es decir, un juez aquí en España, un juzgado de los de abajo, no audiencia provincial, decidió juzgar a toda la cúpula del gobierno chino. ¿No? Y los chinos al entrar han dicho, ¿cómo? Que estamos en búsqueda y captura aquí en España, ¿por qué? Y entonces esto es la justicia universal. Esto es un juez de aquí, de España, puede denunciar mañana, puede, pues, contra el presidente de México. Bueno, esto de la justicia universal nos ha ayudado a hacer muchos amigos, internacionalmente hablando, como todo el mundo podrá comprobar, y además no ha servido para nada. Nunca se ha juzgado en España a nadie siguiendo ese proceso. Creo que hubo una persona. Justicia universal sale mucho en los periódicos. Juez de la Audiencia Nacional denuncia al presidente de Serbia. Muy bien. Sí, cabreas a toda Serbia. Eso tiene un coste económico también, ¿eh? A lo mejor alguna empresa serbia igual iba a invertir aquí a contratar trabajadores españoles y a lo mejor ya no viene. Esto, como casi nada gratis. Pero es que nunca se ha jugado a nadie por eso. Entonces lo que hacemos es limitar eso. Limitándola como la quieren limitar, ¿qué se podría hacer con la ley universal? No, se limita a casos en los que intervengan causas españoles, en los que estén españoles, pero nosotros decimos, hombre, pero que un juez aquí en España pues no es nadie para enjuiciar al presidente de China. O sea, yo creo que no, yo creo que al presidente de China lo tiene que enjuiciar el presidente de China, o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o los organismos internacionales que están en la justicia. Pues muchas gracias por su tiempo, de verdad. Muy bien, encantado. Encantado. Le hemos visto entretenido, ¿eh?